regreso. El 82% de las empresas nunca ha tenido un sindicato y la mayoría de las huelgas se dan fuera de la negociación colectiva. Son algunos de los datos que arrojó la encuesta laboral 2014 y que muestran que aún se ha mantenido la baja sindicalización. Queremos conversar sobre las características actuales del trabajo en Chile y para eso tomamos contacto con el director nacional del trabajo, Cristian Melis. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Macarena, ¿cómo está? Muy bien, gracias. En esta radiografía del 2014, ¿cuáles son las principales conclusiones que finalmente pueden destacar y llamar la atención? Sí, efectivamente hoy día hemos dado lanzamiento a la ENCLA 2014, que es la única encuesta nacional que hace la División de Trabajo, que da una radiografía de la realidad laboral. Como principales aspectos a destacar, yo primero diría, en primer lugar, en materia de contratación, se mantiene la tendencia de años anteriores de mayores niveles de contratación indefinida, es decir, el 75% de los trabajadores está contratado por la vía de un contrato indefinido. No obstante que la novedad tiene que ver con el aumento de la rotación laboral, es decir, parece ser que tenemos contratos indefinidos, pero que estos contratos indefinidos tienen menor duración en el tiempo y los trabajadores van rotando con mayor frecuencia. En segundo lugar, en materia de subcontratación, una de las cifras que nos ha sorprendido bastante es la disminución muy significativa, más del 50% en el porcentaje de empresas que subcontratan. No obstante que la cantidad de trabajadores se mantiene subcontratados. Habrá que explorar, habrá que estudiar a qué se debe este fenómeno. En materia de remuneraciones, seguimos teniendo más del 50% de los trabajadores ganando hasta 2 ingresos mínimos mensuales, por lo tanto seguimos teniendo trabajadores con bajos niveles remuneracionales. En materia de negociación colectiva, más del 50% de los instrumentos colectivos tienen cláusulas de reajuste por sobre el IPC y cláusulas sobre mayor productividad. En materia de jornada de trabajo, 1 de cada 6 trabajadores trabaja en día domingo y eso aumenta al 20% en el comercio y más del 40% en hoteles y restaurantes. Y por último, un dato que parece ser muy relevante es que en materia de capacitación, en materia de cumplimiento de instrumentos de prevención de riesgo y por lo tanto de cumplimiento de normas en materia de seguridad y salud de los trabajadores, la presencia de sindicatos es muy importante. Es decir, en aquellas empresas donde hay sindicatos hay más capacitación, en aquellas empresas donde hay sindicatos hay mejores niveles de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero y no menor, no menor decía que... Sí, para que... No, dígame. No, solo para detenerlo ahí en la sindicalización, que es uno de los temas que llama la atención. En la baja sindicalización, usted indica que es en las empresas donde hay sindicatos es que hay mayor capacitación y otras características que pudieran ser positivas para los trabajadores, pero sigue siendo preocupante que la mayoría de las empresas no cuenta con sindicato y eso es así. ¿Y qué pasa con la voluntad de los trabajadores de hoy sindicalizarse? Sí, usted tiene razón, efectivamente. La arroja encuesta que el 82% de las empresas nunca ha tenido un sindicato, por lo tanto la tasa de sindicalización es bastante baja. Y en materia de negociación colectiva pasa exactamente lo mismo, es decir, el porcentaje de empresas que tienen instrumentos colectivos vigentes es algo superior al 5%, o los que han negociado en los últimos 5 años no sobrepasa el 16%, por lo tanto efectivamente tenemos tasas de sindicalización que son bastante bajas, tasas de negociación colectiva que siguen siendo bastante bajas en nuestro país. Obviamente hay muchos factores que explican estas razones. Cuando se les pregunta a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, las causas son multifactoriales, desde que no existe el número suficiente de trabajadores, desde que no hay interés en participar en esas organizaciones sindicales o desde que tienen temor a represalias para poder constituir esas organizaciones sindicales. Y en estas empresas que son la minoría, las que cuentan con sindicatos, los trabajadores tienen la voluntad de participar de esta instancia. Es decir, en las pocas empresas que hay sindicatos, sí. ¿Los trabajadores se sindicalizan? Sí, por supuesto. Ahora, esto se ve más cuando uno segmenta por tamaño de empresa
en las empresas medianas y por sobre todo en las grandes empresas. Es decir, la tasa de sindicalización o el volumen de sindicalización en las grandes empresas llega a bordear al 60%. Por lo tanto, evidentemente, en aquellas empresas donde hay más trabajadores, donde hay más posibilidad de concertación colectiva de los trabajadores, es más fácil constituir organización sindical. Naturalmente, las empresas que son más pequeñas, siempre es más difícil constituir organización sindical y que los trabajadores vean la ventaja de tener sindicatos en esa empresa. Le quisiera preguntar también por los salarios. Usted indicaba ahí el porcentaje, creo que es cercano al 50%, gana incluso por la cantidad de los 2 sueldos mínimos. Por lo tanto, muchas personas siguen ganando poco y pocos ganan mucho. Esta llamada brecha salarial, ¿qué es lo que revela en comparación con años anteriores? ¿Hemos avanzado en algo que sea en favor de la igualdad o al menos en acortar en algo esta brecha? Yo diría dos cosas. Efectivamente se ha avanzado en esta materia, pero sigue siendo el avance muy poco y sigue siendo cifras preocupantes que casi el 50% de los trabajadores estén en el tramo de 2 ingresos mínimos. Tenemos algún dato asociado que implica que eventualmente cuando hay organización sindical los tramos remuneracionales naturalmente mejoran. Y una segunda evidencia, naturalmente, es que, y eso no es novedad, porque así lo reflejan todos los estudios, naturalmente, es que esa diferenciación entre hombres y mujeres sigue siendo en perjuicio de las mujeres en materia de los tramos remuneracionales. Ahí usted habla de la distinción de la brecha de género, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, que es muy marcada. Cuando uno analiza el dato de los contratos indefinidos, es bastante interesante porque cuando se ve el desglose de los contratos indefinidos, no hay diferencias entre hombres y mujeres significativas. Probablemente sí lo hay cuando uno ve los contratos por obra y faena, que son básicamente masculinos, ¿no? La construcción. Pero en esta materia, en materia remuneracional, claramente hay un sesgo que tiene que ver con género. Y ahí en ese sesgo que tiene que ver con género, bueno, sin duda que hay una deuda bastante pendiente en este caso para poder igualar. Seguimos entonces en esta lógica que a igual trabajo el salario es mayor para el hombre versus la mujer. Y la pregunta es la siguiente, ¿los empleadores prefieren de igual manera contratar a un hombre por sobre una mujer? Evidentemente todavía persisten desde el punto de vista de la igualdad de trato hacia hombres y mujeres brechas importantes. Si bien hay un principio que ya incluso está reconocido legalmente de igualdad de remuneración a igual trabajo, yo diría que los casos más evidentes de desigualdad, yo diría que hemos avanzado muchísimo, pero todavía quedan datos, cuestiones más profundas, situaciones más profundas de desigualdad que es más difícil de detectar y ahí hay que avanzar muchísimo más para tener mayores niveles de equidad entre hombres y mujeres. Usted hablaba de aquellas empresas que cuentan con sindicatos, que son las menos, ya lo sabemos, pero que en esas hay mayor capacidad de capacitación y otros beneficios. Bueno, ¿qué pasa entonces con la capacitación y la participación de los trabajadores en términos generales? ¿Hay participación real de los trabajadores? ¿Hay capacitación para ellos, más allá que esto ocurra a mayor frecuencia en las empresas que cuentan con sindicatos, que sabemos son las menos? A ver, lo que observa la encuesta, que efectivamente en relación a la encuesta pasada bajó el nivel de capacitación de los trabajadores, que también coincide con el periodo en que se tuvo menor utilización de instrumentos de capacitación públicos, ¿no? Pero claramente observamos que en aquellas empresas donde hay sindicatos los niveles de capacitación son más importantes, porque cuando hay sindicatos funciona la institucionalidad que tiene que haber al interior de la empresa para tener capacitación. Esa es la importancia del sindicato en esta materia. Y en materia de participación seguimos estando bajos, seguimos estando al debe, porque la encuesta revela la tendencia que ya teníamos en la encuesta anterior, que los niveles de participación de los sindicatos en la toma de decisiones de cuestiones importantes a nivel de la empresa que influyen en los trabajadores sigue todavía siendo muy baja. Evidentemente, cuando hay sindicatos hay un mayor nivel de participación de los trabajadores en esa toma de decisiones, pero los niveles siguen siendo todavía muy bajos. ¿Qué pasa con la conflictividad laboral? ¿La encuesta arroja algún resultado respecto a esta relación? Sí, la encuesta va en la línea de algunos otros estudios que ya se habían hecho y establece que las paralizaciones o huelgas se dan en la siguiente proporción.
Un tercio de las huelgas se dan en el marco de un proceso de negociación colectiva y por lo tanto se trata de procedimientos reglados, institucionalizados, donde hay canales e instrumentos para destrabar ese conflicto. Y 2/3 de estas huelgas o paralizaciones se da fuera del marco de la negociación colectiva. Por lo tanto, son conflictos que no tienen una regulación determinada, no tienen una regulación especial. De ahí la importancia que cobra poder institucionalizar el diálogo laboral a fin de hacerse cargo de estas situaciones de conflicto. Es decir, lo que nos está mostrando el dato, que tenemos un problema naturalmente en nuestra sociedad, en el ámbito laboral, que no está siendo capaz de canalizar los conflictos laborales en su gran mayoría de forma adecuada y por la institucionalidad. Ahí entramos a un tema bastante importante y que guarda relación con una discusión pendiente que al parecer no encuentra un punto de acuerdo incluso dentro de la nueva mayoría, que guarda relación con la reforma laboral, que se iba a discutir primeramente antes de que termine el año legislativo. Eso todavía no va a ser así. La propia ministra Rincón aseguró que los resultados de esta encuesta dan cuenta de la necesidad de modernizar las relaciones laborales, haciendo claro hincapié a esta reforma laboral. De entrar en vigencia la reforma laboral tal cual como está, sabemos que hay una tremenda discusión de por medio pendiente. ¿Modificaría en algo los resultados de esta encuesta a futuro? Evidentemente, esta reforma laboral tuvo a la vista varios estudios, entre esos la ENCLA pasada, y con seguridad uno puede afirmar que la reforma laboral va en el sentido de mayor inclusión, de mayor participación, de mayor armonización de las relaciones laborales, y evidentemente estamos convencidos de que esta reforma laboral debería ayudar a tener relaciones laborales más modernas, más justas y más equitativas. Bien, pues bastantes deudas pendientes con los trabajadores, brechas de desigualdad, específicamente de género y también de salario, son los temas que todavía quedan pendientes. Nos quedamos con eso. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que estén bien.